Para los que no conocen Uruguay, Uruguay es un país en Latinoamérica de 3.200.000 habitantes. Es el país con menos habitantes de la región y característicamente son líderes en muchos aspectos. Voy a contarles una anécdota en lo deportivo. Uruguay es un país que tiene 4 estrellas en su camiseta. Quiere decir que ha ganado 4 copas mundiales. España ha ganado una. Quiero contarles antes de que empezara el mundial oficial, que existían los torneos organizados por la FIFA en el marco de los Juegos Olímpicos, Uruguay ganó 2 veces, por eso la FIFA le reconoce 4 estrellas. Les cuento todo eso es porque no entendía cómo un país de 3.200.000 personas había logrado ser 4 veces campeón del mundo, de países donde tenían más población, probablemente más talento, o sea, mayor probabilidad de encontrar mejores futbolistas. Hace un par de años tuve la oportunidad de viajar a Uruguay y conocí personas como Daniel Rosich y entendí todo. Tienen todos los uruguayos la capacidad de lograr lo inimaginable. Son una raza completamente convencida de que sus ideas pueden cambiar el mundo y Daniel es la muestra de eso. Para mí es un orgullo presentar a Daniel Rosich en este espacio y sé que su historia va a ser del mayor agrado. Dani, el auditorio es tuyo. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, muy bien. Yo puse como título Si se puede. Daniel ya me adelantó a lo que le quería contar. Pero bueno, sí, creemos los poquitos que somos en Uruguay que sí se puede cambiar el mundo. Sí se puede cambiar una realidad, a veces con recursos muy, pero muy escasos. Bueno, primero voy a contarles a quién represento. Represento a una empresa que se llama CEDIMO, que es el Centro Especializado en Movilidad. Una empresa, para darle un nombre lindo, pero en realidad somos 4 amigos que decidimos ser parte de este cambio. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy un loco apasionado por la moto, que mi papá a los 4 años, en vez de haberme regalado una pelota de fútbol, me hizo esa motito chiquitita. Ahora cualquiera puede ir a una tienda y comprar una moto de niños. En 1970 nadie tenía una moto. Era una cosa de loco. Y mi padre naturalmente estaba más loco que el resto, que le daba a un niño una motocicleta. Mi abuelo empezó a correr en moto en 1934. Mi papá corrió durante casi 25 años más y yo otros 25 años más. O sea que nuestra vida ha sido sobre motos de carrera y con una enorme pasión por lo que hemos hecho a lo largo de 3 generaciones. ¿De dónde vengo? Vengo de ese país chiquitito que está allí, en un lugar que tiene 500 kilómetros de extensión, que tiene 2 monstruos al lado. Sobre nosotros está Brasil, esa enorme extensión, uno de los países más grandes del planeta, y nos divide un río, que es el río Uruguay, que nos divide de la República Argentina. Pero nos sentimos orgullosos de algo. Si ven ahí, la República Oriental del Uruguay es el Estado unitario democrático de carácter presidencialista. Según un informe publicado por la revista británica The Economist, es considerado el país más plenamente democrático de América Latina, ubicado en el puesto 21 sobre 167. Nos sentimos realmente dichosos de tener un país que nos represente democráticamente cuando la mayoría sabe que América Latina está en una situación compleja. Y lo ha estado, por ser un continente mucho más joven. Pero bueno, ¿cómo es este país? Bueno, es un país precioso que tiene una capital, Montevideo, con la mitad de la población, 1.500.000 habitantes vive en Montevideo y el otro 1,5 millones de habitantes viven en el resto del país, donde estamos bañados por las costas del Atlántico y del Río de la Plata, que tenemos bellísimas playas, que tenemos un balneario internacional, que es el balneario de Punta del Este, que seguramente muchos conocen Uruguay por Punta del Este,
Y tenemos visitantes ilustres que a veces llegan a nuestro país, a un lugar icónico que son los Dedos de Punta del Este, que es una obra fantástica que nos representa y muy bien. ¿Y cómo conocemos a los uruguayos? ¿Cómo nos damos cuenta que hay un uruguayo por ahí? Es re fácil. El uruguayo lleva un mate y un termo, a donde vaya. Si ven a uruguayo, alguien con un mate y un termo, quédense tranquilos que es uruguayo y naturalmente nos identifica el mate, el asado y el fútbol. Ya Daniel se adelantó a contarles nuestra pasión y nuestros logros a pesar de la poca cantidad que somos. Pero bueno, les conté todo lo lindo, pero todos tenemos un muerto en el ropero y Uruguay lo tiene. Y el muerto del ropero está en la movilidad sobre las dos ruedas. Es como parte de algo que se ha naturalizado. Como que hoy escuchaba la tensión que tienen sobre las noticias cuando hay accidentes en moto, qué ha pasado. Bueno, Uruguay ya es parte de un paisaje urbano, ¿no? Uno va para el centro de la ciudad y encuentra un accidente y dice, ¿dónde está la moto? Allí está, mirá, y sigue viaje, ¿no? Esa gloria que tenemos en unas cosas, esto parece que no se ve. Cuando miramos las cifras, yo ayer les decía, lo único que a mí me interesa son los resultados. ¿Cuáles son esas cifras? ¿Cuáles son las estadísticas? 47.8 son motos. Si sumamos todo el resto es prácticamente la mitad de todo lo que queda de los automóviles, de los peatones, de las bicicletas, camiones, etc. Es la misma cantidad de fallecidos en moto. Había que hacer algo, porque estamos hablando que se mueren más o menos unos 220, 230 motociclistas por año. Capaz que ustedes dicen 230 no es mucho, claro, pero somos 3 millones y medio, ¿no? No se olviden que proporcionalmente Uruguay tiene 12 muertos cada 100.000 habitantes, cuando la media europea está en 5. Y de esos 12, 6 son motociclistas. Y lo peor de todo es que realmente donde más impacta la morbimortalidad, porque hablamos de muertos y no hablamos que el 70% de los heridos graves también son motociclistas. Tenemos la relación 20 veces a 1 de la seguridad que va en un auto de lo que va en una moto. Y tenemos una población muy grande de motos. Somos 3 millones y medio y tenemos casi 1 millón de motos circulando en Uruguay. Si uno calcula realmente la población de motos. Esa población de motos, ¿quiénes son? Y bueno, el 98% de las motos que ustedes van a ver en las ciudades de Uruguay son trabajadores en moto. Gente que la usa para ir y venir a trabajar o para trabajar en su moto. Fundamentalmente tuvimos un fenómeno tremendo que fue el COVID. Después del COVID, la generación de empleos relacionados con el transporte de alimentos creció un 400%. Es brutal. Cuando yo empecé a dar capacitaciones había unos 2.000 repartidores. Hoy hay 12.000. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos para cambiar esta realidad? Porque la verdad que no somos muchos los que estamos tremendamente preocupados por esto. No somos muchos los que tenemos la pasión del motociclismo y que no podemos ver lastimados en moto, no podemos entender cómo se puede naturalizar la muerte y la tragedia, porque la muerte es una tragedia para una familia, es una tragedia una persona que queda con discapacidad permanente, que hay que darle de comer, que hay que llevarlo, que hay que traerlo, y el impacto económico que representa. Estamos que para Uruguay el costo de un año resultado de la siniestralidad es de 1.500 millones de dólares. Estamos hablando casi un 2% del PBI, le estoy dando una cifra aproximada porque es lo que se mantiene más o menos en el resto de Latinoamérica. Se habla de un 2 a un 4 del PBI producto de la siniestralidad. Entonces decimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Y empezamos a analizar las cosas que había y encontramos, primero de todo, encontramos en qué van los repartidores en moto, cómo funcionan los profesionales. Y bueno,
yo quedé fascinado cuando llegué a Barcelona y me encontré que hay 30, 40 motos por cada cuadra, pero que ninguna de esas 40 motos están en Uruguay. El 98% de las motos que se comercializan en Uruguay está prohibida su venta en Europa. Donde las motos que nosotros vendemos no tienen sistema de luces permanentes. Esta foto que tomé sin tomar atención tiene freno de disco en el freno delantero. La mayoría de las motos tienen una masa. O sea, los frenos son obsoletos, frenos que hace, no sé, 20 años que salieron del mercado. Motos que, bueno, por una cuestión relacionada estrictamente con el poder económico de un país sudamericano, una gran cantidad de motocicletas que vienen desde Oriente con precios, a veces que uno los mira, cuando los mira al precio FOB, dice, no puede ser que con esa plata, con $300 se fabrica una moto. Bueno, sí, fabrica una moto, llega a Uruguay y arranca, y anda, y la gente trabaja y se gana la vida gracias a esa herramienta. Pero ¿por qué nosotros, como sociedad, no somos capaces de cambiar la realidad de la tragedia, ¿no? De lo que pasa después de que yo utilicé la moto para ganarme la vida? Y hoy tenemos un fenómeno más agregado a todo eso, que es el fenómeno de la migración. Uruguay ha recibido enorme cantidad de migrantes que llegan desde Venezuela, desde Cuba, están llegando a Uruguay. ¿Por qué llegan a Uruguay? Bueno, por lo que hablamos hace un ratito, porque dentro de Latinoamérica es un país que tiene enormes ventajas. Entonces llegan ahí para ganarse la vida, para tratar de sobrevivir. Antes de venirme para acá, la semana anterior, yo desde el 2017 que doy capacitación a repartidores en moto, y la semana pasada me tocaron un médico, ya dicen notarios o 2 escribanos, no sé cómo se dice en España, 2 escribanos, un médico y un matrimonio con un nenito porque no tenían dónde dejarlo. Y yo digo, ¿cómo es posible alguien que tiene un estudio terciario, que puede hacer esto? ¿Cómo van a venir con un nenito a una clase, pero no tienen otra oportunidad? ¿Cómo no vamos a tener atención a esas personas que han venido? Y si yo les cuento que tengo gran cantidad de alumnos que llegaron caminando desde Venezuela, caminando desde Colombia, no se puede creer. Cruzaron toda Latinoamérica para llegar a Uruguay. Y llegan acá, toman una moto porque es lo único que hay para hacer, y se mueren o quedan gravemente heridos. No es posible. Entonces analizamos y dijimos, ¿cómo funciona hoy? Nosotros en Uruguay tenemos una libreta G1 hasta 50 centímetros cúbicos, tenemos una libreta G2 hasta 200 centímetros cúbicos, no por potencia como es aquí, por centímetros cúbicos. 200 centímetros cúbicos y una libreta G3 que se llama libreta profesional para motos superiores a 200 centímetros cúbicos. Yo tengo una libreta profesional porque tengo una moto superior a 200 centímetros cúbicos. Ahora, cuando yo me puse a revisar, ¿qué es profesional? ¿No? Y entonces leo ahí y dice, bueno, no voy a leer todo, no hace falta. A toda persona provista de la correspondiente autorización administrativa para conducir, cuya actividad laboral principal sea la conducción de un vehículo a motor dedicado al transporte de mercaderías o de personas. Eso es un profesional. ¿Yo para qué quiero una libreta profesional si yo no voy a transportar ni personas, ni soy mototaxi, ni transporto alimentos, ni nada y tengo una libreta profesional? ¿Quién tiene que tener una libreta profesional? Al que conduce esta moto. Porque yo hago las cuentas siempre, lo que yo ando un año en la moto, un trabajador repartidor lo hace en 20 días, los mismos kilómetros. Trabajan 12, 14, 15, 16 horas bajo una plataforma, ¿no? ¿Se entiende todo lo que quiero decir? No hay salud, nada. Son socios conductores. Esto es la esclavitud del siglo XXI. Dijimos, ¿qué podemos hacer? Felizmente, y lo digo realmente por lo que decía al principio, ¿no? Por la democracia representativa, porque todos podemos cambiar una realidad cuando vivimos en democracia. Entonces, este papelito que traje es una resolución
acompañada naturalmente por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el más importante, el Ministerio de Salud Pública. Porque capaz que todavía nadie entendió que la accidentalidad no es un problema de seguridad vial. La accidentalidad es un problema de salud pública. Por eso la Organización Mundial de la Salud dice qué tenemos que hacer, porque es un problema de salud pública. Porque eso que dije de esos 1.500 millones de dólares que gastamos, ¿quién los paga? Salud pública. Entonces, si yo llamo a una ambulancia y hay un accidentado que no tiene servicio médico privado, va a ir la ambulancia, lo va a levantar, lo va a llevar a un hospital, lo van a internar, le van a hacer el TAC, le van a hacer todo y hay que pagarle esa cuenta. Cualquier accidentado un fin de semana, ¿cuánto vale? 30, 40, 50 mil dólares por persona, ¿no? Calculen que cada 2 horas y media en Uruguay hay un accidentado grave. O sea, cada 2 horas y media hay un chico. Digo un chico porque generalmente van entre 16 y 24 horas el pico máximo de morbo y mortalidad de los uruguayos. Entonces, eso hay que pagarlo. Por eso uno dice, ¿pero cómo 1.500 millones de dólares? Es facilísima la cuenta. Y después, si quedan con heridas graves y necesitan ser atendidos durante el resto de su vida, el Banco de Previsión Social tiene que pagar para que esas personas puedan vivir. En definitiva, este documento, que son estas 2 hojitas, firmado naturalmente por el expresidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, tomó la resolución de encontrar la forma de capacitar en forma profesional a estos chicos. Y un ratito después, el 2017, este fue nuestro primer curso, donde regalamos cascos y bueno, hicimos un evento muy especial. Comenzamos con la capacitación cuando, reitero, había solamente 2.000 repartidores en la calle y, reitero, hoy hay 12.000 repartidores en la calle. Ahí comenzamos a trabajar con ellos y los aburriría si les contara las apasionantes historias de lo que es la vida de las personas que llegan a conseguir ese trabajo para poder vivir. Hasta ahí veníamos bien. Ahí, como les decía, el presidente Tabaré Vázquez, el 2 de mayo del 2017, hizo el decreto que tiene estos 4 articulitos que están acá, que naturalmente lo que quiero resumirles es que es profesionalizar al repartidor con una capacitación de 12 horas, donde el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP, se encontró habilitada para impartir los cursos. O sea, por ahí funcionó bien, pero naturalmente los hechos de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debía controlar ¿a quién? A los empleadores, no a los repartidores. Si yo tengo un restaurante y mando a mis empleados a hacer el reparto de alimentos, ¿a quién tiene que controlar? Al dueño del restaurante. Señor, usted tiene las habilitaciones, sus conductores son profesionales, tienen el carnet que los habilita. Bueno, eso nunca pasó. Entonces, ¿quién va a las capacitaciones? Y las personas que realmente son conscientes, que dicen, estaría bueno hacerla porque esto me puede salvar la vida. Y si me salva la vida a mí, no sé si es tan importante como que mi familia, si a mí me pasa algo, que es de mi familia. Entonces, me parecía buenísimo. Pero esto digo, ¿por qué es tan importante? Porque fue el primer país, y no sé, sino del mundo, en trabajar en la profesionalización de los repartidores en moto. Entonces, dijimos, bueno, pero necesitamos un paso más, porque esto funciona, no funciona y no está funcionando correctamente. Entonces, nos quedaba decir, bueno, ¿quiénes son las personas? Y dijimos que el 98% de las motos que circulan en la República Oriental del Uruguay son para trabajar o para ir al trabajo. Dijimos, vamos a hacer una cosa, vamos a tratar de trabajar con los profesionales, o sea, con las personas que realmente dependen de quién, que son trabajadores, por ejemplo, del Ministerio del Interior, estamos hablando de la policía, no sé, instituciones que están relacionadas con la salud. Hay tantos que trabajan y, por supuesto, inspirados, como decía ayer Germán, en el trabajo en altura. ¿Cómo cambió esa realidad cuando el trabajo en altura se regularizó? Cuando dijeron, señores, ya no se sube más sin un arnés, no se sube más sin un control de alcohol. No sé. Y las muertes se hicieron así. Terminó los 70 y hizo así las muertes. ¿Por qué?
Porque por primera vez el Estado se dio cuenta que era tan responsable como el trabajador. Porque siempre era culpa del trabajador. El trabajador se sube al andamio y no se pone el cinturón. El trabajador entra en la obra sin el casco, se le cae un ladrillo arriba y se muere. Ah, pero el trabajador es un desordenado. ¿Qué pasa con la moto? Lo mismo. ¿Por qué se mueren los motociclistas? Porque están locos. Andan por cualquier lado, exceso de velocidad. Pero cuando miramos las estadísticas decimos cada 3 accidentes, 2 no es responsabilidad del motociclista. No vamos a hacer nada. ¿Le vamos a seguir echando la culpa a los motociclistas latinoamericanos de que el problema son ellos? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que esa no es la realidad? Entonces dijimos, bueno, ¿qué más hacer? Vamos a tratar de trabajar en esto, en un proyecto de ley, en algo que tenga peso y que de alguna manera comprenda únicamente la obligación del empleador contratista de brindar a un equipo de protección. Naturalmente para ustedes es normal que un casco tenga la R2206. En Uruguay, capaz que un 15% tiene un R2206. Y un R2205, perdón, un R2206 capaz que un 1%. Un R2205 y capaz que el 15%. Y cuando llegamos hacemos trabajos en territorio y empiezo a controlar los cascos y me fijo y digo, pero este te queda grande. Este tiene 7 años. Este le falta la correa. O sea, ¿para qué es el casco? Para que no me multen. Nadie dice es para que me cuide la vida y no me lastime, llegue a mi casa y esté mi hija esperándome. Eso no. Entonces, cascos R2205, prendas con la normativa. Sin norma no existe nada, ¿no? Lo hablábamos ayer, lo contó Germán claramente. EN17092 con insertos y con insertos EN1621. A trabajadores en motos independientes del régimen de contratación. Lo segundo, implementar certificación de habilidades y destrezas, lo que estamos hablando, los cursos que las personas en Uruguay para dar un examen de conducir de automóvil necesitamos 15 clases. Para ser un conductor de un camión, además de las clases, tenemos que sacar una libreta profesional con una serie de exigencias. ¿Cuántos camioneros se piensa que se murieron el año pasado en Uruguay por accidente de tránsito? Ninguno. Y se murieron 224 personas en moto. ¿Saben cuántas prácticas hay que hacer para sacar un examen de conducir de moto? Ninguna. 0. Voy con mi primo que me enseña, mira, soltar el embrague así, está, pronto. ¿Sabes frenar? No, pues ya sé soltar el embrague, no se me apaga. Pronto, vas a hacer el examen. Con menor exigencia de acuerdo al departamento, porque el examen teórico sí es el mismo en todo el país, pero el examen práctico depende del pueblo, ¿no? Y naturalmente se imaginará que sos el primo, el amigo, el tío, las cosas no son tan fáciles, tan difíciles. Pero no hay examen profesional para manejar una moto, cuando la mitad de todos los que nos morimos en un accidente de tránsito nos morimos en moto. Y lo último, no pueden ni imaginar ustedes las condiciones técnicas de una moto en Uruguay. No se los puedo contar. Es incalculable explicarlo. Entonces, ITV, una inspección técnica vehicular para cada motocicleta para que sea realmente contemplada en un marco técnico que la moto funcione como corresponde. Y por supuesto, todo esto que estamos hablando, ¿por qué es tan importante que sea un proyecto de ley? Porque en Uruguay somos los que tenemos más leyes de toda América Latina. Pero si no las cumplimos, no nos sirven absolutamente de nada. Necesitamos estricto régimen de fiscalización. Voy a contar algo maravilloso, ¿no? Que seguramente en Uruguay me están escuchando y dirán, este está diciendo todo lo malo del Uruguay, pero no, voy a contar todo lo bueno. ¿Saben cuántas motos tenemos en lo que se llama, no sé cómo se llama acá, la parte de camineras, o sea, las motos que recorren las carreteras para cuidar, eso pertenece a la DGT, creo, naturalmente. Bueno, en Uruguay, ¿saben cuántas unidades de moto tenemos para todo el país? 32 motos. 32 motos. ¿Cómo hace mi amigo Thor, que es hoy el director de Caminera,
para poder tener control sobre todo un país. Es imposible. Entonces, esto tiene que estar respaldado por el Ministerio del Interior, naturalmente por las intendencias municipales de todos los departamentos y por algo que nos está faltando, y hoy me llevo un montón de deberes para el Uruguay y para la doctora Lencina, que es quien está siendo desde hace muchísimos años funcionaria de la Unidad Nacional de Seguridad Vial por muchísimos años, para seguir trabajando en la Fiscalía Especializada en Seguridad Vial. Nosotros no tenemos Fiscalía Especializada en Seguridad Vial. Si viene un herido de bala y un motociclista politraumatizado sin responsabilidad, van a atender el herido de bala y se va a trabajar la Fiscalía en el herido de bala, el motociclista que llega al hospital y después vemos a ver cómo arreglamos, cómo fue que terminó en esas condiciones. No tenemos una Fiscalía especializada y la necesitamos porque es el final de esta historia. Si no tenemos un final, bueno, no pasa nada. En Uruguay no pasa nada. Yo veo a ustedes cómo hablan del Ministerio del Interior. Ustedes respetan el uniforme, saben que no pueden romper las leyes, que hay reglas claras y precisas. Y que a veces ustedes capaz que dirán, no, sí, pero es complicado porque nos... Sean felices. Están cuidados, respetan sus derechos. Y eso no tiene precio. Y digo, bueno, soy un soñador, se los dije al principio, soy un tipo que le encanta pensar que el mundo está lleno de luces y de colores. Pero yo tengo una ilusión. ¿Saben de esto? Eso fue en el año 1950, cuando un estadio como el Maracaná tenía 200.000 espectadores para celebrar el triunfo de Brasil en el Campeonato Mundial de Fútbol de 1950. Era imposible que un país chiquitito así, donde no tenía los triunfos que ya tenía Brasil en ese momento, eran los dueños y amos de señores, y lo siguen siendo, del fútbol, dijeron, ¿qué nos va a pasar? Terminó el primer tiempo, 0-0, y el director uruguayo les dijo, señores, pónganse a la defensiva, porque esto estamos liquidados, nos van a ganar. Pero, quien era en ese momento el capitán del equipo le dijo, muchachos, lo queremos mucho a nuestro director técnico, pero vamos a ganar. Y hay una frase famosa de uno de los jugadores que dice, los de afuera son de palo. Los uruguayos decimos, y hay una canción de un autor uruguayo que es formidable, que se los recomiendo si un día lo quieren escuchar, que se llama Jaime Ross, y una famosa canción dice, los de afuera son de palo. Porque tenía 200.000 brasileños gritándole. No era fácil. Empezó el segundo tiempo y a los poquitos minutos, ¡pua!, Brasil le hace un gol. Estamos liquidados. Se juntaron y dijeron, muchachos, vamos a ganarle. Somos poquitos, pero le vamos a ganar. Un gol, otro gol más de Uruguay. Uruguay vence por 2-1. Hay historias, muchas historias que los brasileños se mataban, literalmente, ¿no? Se suicidaban por lo que había pasado. Lloraban los 200.000 espectadores. No se podía creer. ¿Y por qué digo esto? Por lo que dije al principio. Estoy convencido que a pesar de que les dije que tenemos la mitad de los muertos que van en la vía pública son motociclistas, que tenemos 12 muertos cada 100.000, quiere decir que 6 muertos cada 100.000 son motociclistas, que cada emigrante que llega desde lugares lejanos para encontrar algo en Uruguay, así como mis abuelos, que son asturianos, mi mamá es asturiana, llegaron con una mano atrás y otra adelante. Llegaron a Uruguay a encontrar un espacio para vivir, para salir de una guerra civil que los había destrozado, y se fueron para América Latina porque no sabían ni para dónde iban, y encontraron un futuro, encontraron un espacio donde pudieron desarrollar su familia y traer este engendro que vino por acá, y que yo creo que Uruguay, como país democrático, como país que representa la democracia para Latinoamérica, tiene la capacidad de cambiar esa realidad, de cambiarla
de ponerle punto final a esa absurda naturalidad de la siniestralidad y preocuparse por quienes son realmente una enorme potencia económica en la actividad de nuestro país, que es la moto. Y que son, naturalmente, quienes conducen esas motos, que son los motociclistas. Muchísimas gracias por el tiempo que me dispensaron. Gracias.